Aleluya. Gloria a Dios. Sigan siendo enriquecidos, mis amados. Sigan siendo llenos de la gracia de nuestro Señor, que hoy está abundante. Siempre ha sido abundante, pero hoy nos gozamos en él, ¿no es cierto? Damos gracias a Dios por el ministerio de alabanza. Aunque nosotros no lo vemos, pero sabemos que ellos se reúnen a ensayar, ¿verdad? Dedican parte de su tiempo durante la semana para prepararse y hacer con excelencia lo que el Señor le ha puesto en sus manos, en sus hombros. Los bendecimos porque nos gozamos mucho. Muchos fuimos ministrados con estas alabanzas y toda la gloria es de nuestro Señor. Amén. Bien, vamos entonces a entrar en la palabra. Tengo una enseñanza sencilla que compartir con ustedes. Y vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a comenzar por aquí. Hace unas semanas tuve la oportunidad de compartir otra enseñanza. Yo sé que algunos la recordarán, que llevaba por título "Este es el tiempo", ¿cierto? Algunos lo recuerdan. Este es el tiempo. Entonces, mis amados, reitero, este es el tiempo. Seamos diligentes y seamos valientes y dispuestos para arrebatar, para recibir la palabra que el Señor nos está enviando en este tiempo. En Primera de Pedro capítulo 5, a partir del verso 1. Primera de Pedro capítulo 5. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La grey, yo sé que muchos tienen conocimiento de esto. Apacentar es cuidar, dar el alimento. La grey es ese rebaño pequeño que, como en la palabra hace alusión de pastor, de ovejas, ¿verdad? Aquí cuando habla de apacentar y de grey se refiere a eso mismo, siendo nosotros esa grey y nuestros pastores quienes tienen en sus hombros el guiarnos y el enseñarnos conforme el Señor le imparta a ellos también. Entonces dice la palabra que no lo hagamos con arrogancia, dice aquí que lo hagan con humildad. No como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y dice el 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, príncipe con P mayúscula. ¿Quién es el príncipe con P mayúscula? Amén, cuánto ánimo, aleluya. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos con otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere necesario, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice el 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid como firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vuelvo al verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quizá ustedes pensarán que
cada vez que tengo la oportunidad vengo aquí para meter miedo por la palabra. No, la palabra no es para meter miedo. La palabra es para exhortar, para despertar. Esta palabra de velad y sed sobrios, mis amados, la necesitamos. Y este es el tiempo de recibirla. Velad y sed sobrios. Nosotros debemos estar espiritualmente alertas, no solo para resistir los ataques del enemigo, con la armadura de Dios que describe Efesios 6 a partir del verso 10, sino también para fortalecernos mediante la oración. El apóstol Pedro insta a velar, exhortación que ya había hecho el Señor Jesús a sus discípulos cuando Él estuvo aquí en la tierra. En una oportunidad los discípulos le preguntaron que cuáles señales habrá de su venida, de los últimos tiempos. ¿Los recuerdan? Y vamos a verlo eso en Mateo capítulo 24. Vamos a leerlo a partir del... Yo tengo el 36, sí, a partir del 36. Todo el capítulo 24, del 3, el 5, 7, todo ese capítulo habla de las señales que Jesús le está explicando a los discípulos que van a acontecer, que ellos van a ver. Sigue el 29, ya en el 36, Él les dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y dice el 42, velad, porque no sabéis a qué hora ha de llegar vuestro Señor. ¿Es en vano esta exhortación de nuestro Señor? ¿O lo vamos a tomar así a la ligera? Una palabra más de nuestro Señor. Toda la palabra está inspirada por Dios y está para nosotros, para advertirnos, corregirnos, instruirnos, dice la palabra. Toda la Escritura está escrita con esa finalidad, para conocerle, para conocer su voluntad. Y cuando el Señor le exhorta a sus discípulos, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Y dice el 43, pero ustedes saben esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿No es cierto? Si nosotros supiéramos que hay un ladroncito por el barrio, ¿quién va a dormir? O ponemos más candados, ¿verdad? Cerramos bien todo. Y si es posible, nosotros como padres con niños en la casa, estaríamos así de brazos cruzados esperando que venga ese salteador, ¿no es verdad? Él va a venir, tú vas a ver cómo lo voy a agarrar. Pero ¿se dormiría el padre de la casa? No. Y nosotros no solo dormimos, roncamos y llegamos a lo más profundo del sueño. Cuando el Señor nos exhorta, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y esa es exactamente la exhortación que tengo para el día de hoy para ustedes. Velemos, amados. Y no se trata de velar con pasarnos una noche con insomnio. Eso es otra cosa. Cuando habla de velar y orar, se trata de estar en oración a cualquier hora de la noche, que el Señor nos despierte o que simplemente nos dispongamos a velar. Muchos aquí conocen lo que es hacer vigilia. Quizá en alguna etapa de su vida hicieron vigilia. ¿A qué hora son las vigilias? ¿En la mañana, en la tarde? En la noche, ¿cierto? Amén.
Las vigilias son de noche, las vigilias son no para verse la cara y dormitar y bostezar por dentro. Las vigilias y velar es orar con el Padre, es fortalecerse mediante la oración, porque a esa hora estamos solos con el Señor. Por más familiares que tengamos en la casa, cuando estamos velando, si lo hacemos de manera independiente, estamos a sola con el Señor, para nosotros hablar con Él y nosotros escuchar su voz. Y velar se refiere a esto, a estar alertos, a estar atentos, a estar conectados con el Padre. El término velar, del latín vigilare, que significa vigilar, estar despierto, estar atento, hacer guardia, generalmente por la noche. Velar se refiere a la necesidad de estar preparados para la venida del Señor, como el Señor Jesús exhortó a sus discípulos. El uso de velar está relacionado a la vida de oración. Velar no es como, vamos a ponerlo, vamos a relacionarlo con el ayuno. El ayuno no es pasar hambre. El ayuno es orar. El ayuno es el tiempo que dedico a la comida, lo voy a dedicar a la oración. No es simplemente pasar hambre. Velar no es no dormir. Velar es orar. En ese tiempo de pura comunión con el Señor, en esa soledad donde solamente estamos Él y yo. Hay una alabanza que dice, si este momento no pasara, ¿verdad? Ojalá que durara más. Este momento tan precioso cuando estamos en su presencia, cuando estamos en comunión con el Padre. Así que no confundamos el velar con pasar noches de insomnio sin poder dormir. Para un ser humano es muy difícil pasarse noches enteras sin dormir, ¿no es cierto? Es más fácil pasarse días sin comer que días sin dormir. Pero cuando el Señor dice velad, porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor, se refiere a estar alistados, preparados, a que no nos encuentre dormidos ni distraídos, sino atentos. Ni dormidos ni distraídos, atentos. Amén. El verso 43 dice que el padre no se dormiría si supiera que el ladrón va a minar su casa esa noche. ¿Qué ustedes creen? ¿Que nosotros vamos a recibir una llamada a nuestro celular, nos va a llegar un mensaje de texto y que nos diga, el Señor va a llegar esta noche, prepárense? Ahí dejamos todo lo dejamos y de rodillas nos tiramos para que el Señor nos encuentre en actitud, ¿verdad?, de oración y entrega. Pero, mis amados, eso no va a suceder. Es por eso que debemos estar atentos, sobre todo preparados. En todo momento, en todo lugar, preparados, como si el Señor fuera a llegar en este mismo instante. ¿Cuántos de nosotros ponen una alarma por la noche para levantarse al día siguiente? Muchos. Hay otros que se lo dejamos a la suerte, vamos a decir, o a la hora que yo desperté, no importa cuando no hay compromiso de trabajo, pero si hay compromiso de trabajo, ponemos esa alarma, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros ponemos esa alarma? Con la seguridad de que nos vamos a levantar al otro día, con muchos planes, con una agenda. Pero ¿cuántos han puesto esa alarma y hasta el día de hoy están dormidos? Que no despertaron. Pero tenían los planes que nosotros tenemos por la noche. Poner la alarma para que me despierte a tal hora, porque mañana tengo que hacer esto, muchísimas cosas. Y dice el Señor, necio, si hoy viene la muerte, viene por ti. Entonces, en lugar de tener esa agenda al otro día, que no está mal, porque debemos ser organizados, responsables, planificados, ¿verdad? Eso es parte de la responsabilidad cuando uno desarrolla o desempeña un trabajo. Pero estamos preparando el día de mañana y nuestro espíritu se está preparando.
Estamos listos para si el Señor llega esa noche y nos encuentra y estamos ya dormidos. ¿Estamos listos para partir con Él? ¿De qué nos habrá servido todos estos años de venir a la iglesia, de hacer congresos, de hacer retiros, de ayuno, de oración? ¿De qué nos habrá servido cuando si no nos encuentra preparados? Como las vírgenes, las 10 vírgenes, 5 eran prudentes, 5 insensatas, 5 estaban preparadas esperando al esposo, 5 creyeron que tan solo con tener la lámpara era suficiente. No estaban preparadas porque sus lámparas no tenían aceite. No es solamente pertenecer a un concilio religioso, a una iglesia, no basta. Debemos estar preparados y el Señor nos está capacitando y nos está dando todas las herramientas necesarias y el alimento para ser fortalecidos, nutridos, para seguir creciendo. No nos durmamos. Cuando ponemos la alarma, ¿verdad? Tenemos muchos planes para el día siguiente. ¿Sabemos por qué? ¿Sabemos con cuántos días contamos? No sabemos con cuántos días contamos. Sabemos de la hora, sabemos no de hoy porque no sabemos de más tarde, sabemos de la hora. Y esa es la actitud que debemos tener, como si el Señor viniera justo en este momento. No va a haber un anuncio, mis amados. Y esas señales que el Señor decía del fin de los tiempos o la venida del Señor, muchas cosas se están viendo alrededor del mundo, ¿verdad? Muchas cosas se están viendo. Pero quizá nosotros estamos distraídos en nuestros cotidianidades, nuestros afanes, nuestras responsabilidades. Estamos distraídos con muchas cosas y no estamos con los ojos abiertos y no estamos preparándonos. Y es el tiempo de prepararnos. En Mateo 26, cuando Jesús se acercó fue con sus discípulos al huerto de Sinaí, vamos a compartir esa en Mateo capítulo 26, a partir del verso 36. Jesús fue con 3 de sus discípulos. Eran momentos antes de ser entregado. Jesús fue a ese huerto de Getsemaní con 3 de sus discípulos, con Pedro, Santiago y Juan. Fueron y llegaron hasta un lugar que Jesús le dijo: esperen aquí y velen. Los dejó ahí y Jesús caminó más adelante, más adentro. Fue allí donde Jesús se postró y le dijo al Padre, su alma estaba muy, muy triste, le expresó él. Y fue allí donde él oró al Padre y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú. Él estaba en ese momento solo con el Padre. Él estaba en comunión con el Padre y le dijo a sus discípulos que velaran con él, ¿verdad? Velen conmigo. Vamos a ver en el verso 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo más adelante se postró. El verso 40 dice: luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Cómo se habrá sentido el maestro con esa... Más solo se sintió, dice la hermana, qué decepción, esa es la palabra, qué tristeza más. Aparte de lo que le estaba aconteciendo, lo que él sabía que iba a acontecer en unos minutos, ni siquiera sus discípulos, quienes más los amaban, pudieron velar 1 hora con él. Más solo se sintió. Y dice que él volvió, se fue a orar, y cuando volvió y los encontró dormidos. Sin embargo, su amor aún y su misericordia se hizo evidente cuando él le dijo a los discípulos que el espíritu ciertamente está dispuesto, pero que la carne es débil. Él conoce la humanidad de nosotros. Él también era humano en ese momento, 100% hombre.
Y él le dijo a sus discípulos, el Espíritu, el verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, mis amados, ¿quién más que Él conoce todo de nosotros? Nuestros pensamientos, nuestro cuerpo físico, todo lo conoce de nosotros. Él sabe que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero Él insiste, velad por esto, para que no entréis en tentación, dice aquí. Era su maestro. Ellos los amaban. ¿Hay alguna duda de que los discípulos amaban a Jesús? No hay ninguna duda. Ellos le amaban. Incluso algunos habían dicho, yo daría mi vida por ti. Estaban dispuestos a dar su vida con el Señor. Lo que no pudieron fue velar una hora. El cuerpo, mis amados, la carne es débil. Y muchas veces nosotros le damos más gusto a la carne o cedemos más fácil a la carne que al espíritu. El espíritu siempre está dispuesto. El espíritu siempre quiere venir a congregarse, a escuchar la palabra. El espíritu siempre quiere orar, quiere ayunar, quiere orar, quiere adorar, quiere ayunar. El espíritu siempre quiere hacer lo que le agrada a Dios, mas la carne no. Entonces nos da sueño, nos da hambre, estamos cansados, tenemos mucho frío, tenemos mucho calor y eso es lo primero que atendemos. Déjame primero comer, déjame primero descansar, déjame primero buscar una ropita y ponerme más frío, déjame irme al aire a tener. Primero la carne, pero la carne es débil, la carne se duerme por cansancio, por lo que sea, por la hora que fuera muy tarde, se durmieron. Y eso nos acontece mucho a nosotros. Muchas veces nos ponemos a orar en la cama. Y miren, les voy a decir algo que a mí me ha pasado. Yo sé que a ustedes no, a mí sí. Yo me he dormido muchísimas veces sentada orando. Es posible que a ustedes no les haya pasado. Y cuando yo estoy sentada con los pies así, y cuando despierto a rato, ¿y dónde fue que quedé y qué yo estaba diciendo? No debo orar sentada porque ya mi cuerpo se acomodó y es capaz de orar sentada. Y algunos otros oran acostados. Dios bendiga esa capacidad. No sé cuántos minutos duran, no creo que duren mucho. Entonces, ¿qué hacer con la carne, mis amados? Rodilla. Cuando damos rodilla, no es para torcer el brazo a Dios, no es para obligar a Dios a que haga lo que nosotros queremos, es para decirle a este cuerpo, a este pellejo, a estos huesos, que tiene que orar. La comodidad de la cama, tengo que soltarla e irme al piso, pero es para poder orar, mis amados, porque este cuerpecito se duerme fácil. Si lo acomodo, se duerme. Porque eso es lo que la carne quiere, estar cómoda. Pero el espíritu siempre está dispuesto para orar, amados. Siempre quiere conectarse a su Padre. Siempre necesita estar en comunión con el Padre. Recuerden, no le vamos a torcer el brazo a Dios con ponernos de rodillas. Estamos sacrificando nuestra carne para que esté despierta y pueda velar y pueda orar. Cuando oramos sentados, en 10 minutos estamos durmiendo, como les dije, pero cuando estamos de rodillas, se los aseguro porque lo he experimentado, puede pasar horas nosotros de rodillas. Y esa es la actitud, amados. A eso es que debemos llegar, a pasarnos horas de rodillas, adorando a nuestro Dios para poder también escuchar su voz, porque los ruidos del día a día no nos dejan escuchar la voz de Dios. Y no es que Dios le hable a uno más que a otro, es que hay uno que sacan el tiempo para escuchar la voz de Dios y otros no lo estamos haciendo. Gloria a Dios. Velad y orad para que no entréis en tentación, dice el Señor. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, en ese tiempo esas noches de insomnio, porque yo sé que muchos hemos vivido noches de insomnio,
El insomnio nos puede dar, algunos porque tomamos café de tarde y no debemos, ¿verdad? Otros por algún problema, otros por algún evento que tiene al día siguiente y su mente está llena de programas, de planes para hacer al otro día. Muchas cosas pueden darnos insomnio. Y ahí lo movemos, la situación, y le damos por aquí, le damos para allá. Ensayamos conversaciones, ensayamos respuestas, tomamos decisiones, hacemos planes durante esas horas de insomnio y los ojos durísimos y no nos podemos dormir. Entonces, un beneficio de orar, vamos a dejar de pensar y vamos a ponernos a orar. A los 10 minutos no nos dormimos cuando estamos orando. Pues vamos a orar desde el principio y ese insomnio se va a ir, es doble beneficio, ¿no es cierto? Vamos a orar desde el principio, vamos a presentar al Señor nuestros planes y nuestros problemas y todo lo que está ocupando nuestra mente, que no nos deja dormir, y nos vamos a dormir. Y el Señor puede darnos la respuesta, seguro que puede darnos la respuesta, gloria a Dios. Es justo en ese momento cuando debemos poner por obra la palabra, someter la carne y decirle que ella no se gobierna, que sea el Espíritu que diga, vamos, voy a orar, voy a adorar. Los discípulos seguramente estaban dispuestos a hacer lo que Jesús le había indicado, pero no pudieron. El sueño los venció. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, si desean lo pueden buscar, yo lo tengo aquí en otra versión que está más clara. Dice el apóstol Pedro, escuchen, ustedes deben estar dispuestos a sufrir como Cristo sufrió mientras estuvo en la tierra. Si sufren como Él, ya no estarán pecando, ya no harán más lo malo, sino que harán lo que Dios quiere. Por mucho tiempo hacían lo que los incrédulos hacían, se emborrachaban, adoraban ídolos, pero ahora, como no hacen eso, ellos hablan mal de ustedes, pero ellos han de dar cuenta. Dice el verso 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Velad en oración. Esas cosas que antes hacíamos y que hasta familiares nuestros se burlan, quizá, mírala a ella ahora muy, después que hacía esto y esto. Ellos darán cuenta de eso que están diciendo. Nosotros hemos creído la palabra y hemos seguido la palabra. Y dice el apóstol Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues y velad en oración. Nuestra condición humana es frágil, es muy frágil. La pereza nos gana la batalla. Podemos identificarnos muchas veces con los discípulos. A veces queremos o estamos dispuestos a hacer algo, pero nos dejamos llevar por la carne y les damos gusto a la carne, la cual está contra el Espíritu. ¿Qué estamos nosotros alimentando más? ¿La carne o el Espíritu? Cuando dejamos que la carne haga lo que quiere, le estamos dando más fuerza, más autoridad a la carne. Debemos someter la carne y que el Espíritu haga lo que Dios le ha mandado hacer. Cuando velamos, mis amados, aquí muchos pedimos oración, ¿no es cierto? Oren por mí, por tal cosa, oren por mi hijo, por una amiga, por un vecino, siempre estamos pidiendo oración. En los grupos de la iglesia como de las mujeres, veo, cuando no estoy criticando, estoy compartiendo algo que he visto, cuando alguien pide oración, mucho amén, 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 amén. Ciertamente oramos por esa hermana o por ese hermano que pidió oración. El decir amén, mis amados, nos está comprometiendo ante Dios a velar y orar por ese hermano que pidió oración. Es muy lindo poner amén y fácil. Incluso el celular lo trae, ¡ting!, entra solo el amén. Cuando decimos amén, nos estamos comprometiendo a orar, mis amados. Seamos más sabios. Qué bueno es saber cuando pedimos oración y los hermanos oran. Yo soy testigo
y doy la gloria a Dios de que en un momento que necesité mucho de mis hermanos de la iglesia, hubo mucha oración al Padre. Por eso yo siempre le doy gracias a Dios a ustedes y los bendigo, porque la oración de un pueblo fue muy eficaz. Y es bueno saber cuando yo me acerco a una hermana, a un hermano y le pido oración y que esa hermana o ese hermano ore. Imagínense que estamos convocando un ayuno o una oración y cada quien haciendo lo suyo. ¿Cómo nos sentimos nosotros aquí solo cuando la hermana exhortaba, cuando convocamos para el ayuno y la oración del último sábado? Muchos en nuestros afanes y otros aquí dando rodillas por nosotros, por nosotros. Es bueno contar con quien ore por nosotros. Yo recuerdo una vez, y esto se lo doy también de testimonio, en el 2005, cuando yo estaba tramitando la ciudadanía, yo le había dicho a la pastora a qué hora era el día y la hora que era mi cita, la entrevista, y le pedí a la pastora que se pusiera en oración ese día a esa hora. Recuerdo era un miércoles y yo le solicité que a las 10, que era mi cita, que estuviera en oración. Así mismo lo hice con amistades, familiares, incluso con mis hijos, que estaban pequeñitos en el 2005, imagínense, hace 2 o 3 años, 21, ¿verdad? Imagínense Roger y María con 21 menos. Entonces, se lo pedí a los dos y tuve la entrevista, a Dios se lo debo todo, a Dios la gloria, obtuve la ciudadanía. Y mi hija, que estaba pequeñita, estaba muy niña, me dijo, mami, yo le pedí permiso a la profe para ir al baño a orar, porque yo le dije, como tenían clase, yo le dije, pidan permiso a su profesor y vayan al baño y de rodillas pídanle al Señor para que el Señor me conceda la ciudadanía. María José me dijo que lo hizo, solicitó el permiso, pero la profe no se lo dio. Parece que era muy inquieta. No lo dudo, y no le quiso dar el permiso. Sin embargo, a Dios la gloria, lo supe por la profesora cuando yo volví. Me dijo, Lice, lo que yo aprendí de tu hija fue impactante para mí. Ella me pidió permiso para ir al baño porque tú le dijiste que se fuera a orar porque tú tenías una cita. Y yo le dije que no. Me impactó tanto que yo le dije, no, quédate aquí y el curso entero va a orar por ti. Todavía yo recuerdo eso, mis amados, y la profesora puso a todos esos niños a orar por mí miércoles a las 10 de la mañana del 2005, del mes de diciembre, ya no puedo dar más detalles. Y qué gozo yo sentí, no solamente por mi hija, que siendo pequeñita hizo lo que su mami le solicitó, sino que la profesora fue impactada y puso el curso entero a orar. Y eso a mí me llenó de un gozo tremendo y yo le decía, la gloria es toda de Dios. Y gracias a esas oraciones, mis amados, cuando hay un cuerpo unido, porque si siento dolor por la situación de mi hermana, de mi hermana, de mi hermano, de mi hermana, voy a orar, voy a dedicar tiempo a favor de la situación de mi hermano. No se trata de egoísmo, no se trata de yo tenerlo todo y sin importarme lo que le ocurre a mi hermano del lado. El cuerpo se duele de todo el cuerpo. Cuando un hermano una hermana pide una oración por el grupo, si no va a orar, no ponga amén, mejor no ponga amén. Pero si pone un amén, ore, mis amados, en ese justo momento, ore, mis amados, porque nos necesitamos. Yo no sé cuánto ustedes necesitan de mí o del otro, yo necesito de ustedes. Porque si hoy estoy aquí, mis amados, dándole la gloria a Dios y compartiendo su palabra, es por la oración de cada uno de ustedes, de todo un pueblo que oró. Muchas personas oraron. Si yo no hubiese tenido la familia que Dios me ha dado, ¿qué sería? ¿Qué hubiese sido? No sabemos. Pero mis amados, nos necesitamos. El pastor anteriormente había predicado de que no somos llaneros solitarios, y es cierto, no somos llaneros solitarios. Una cosa es que nos amemos como debemos amarnos, que nos amemos y estamos ahí, pero nos necesitamos, no lo podemos negar.
nos necesitamos. Aleluya. ¿Por qué debemos velar? Bueno, la respuesta correcta sería por obediencia, porque el Señor Jesús mandó a que velemos, ¿verdad? A que velemos y oremos. Pero vamos a ver cuántos beneficios hay cuando velamos y oramos. Para no caer en tentaciones. Velen y oren, dijo el Señor, para que no entren en tentaciones. Otro beneficio, para mantenernos firmes en la fe. Mire, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No podemos estar de que yo tengo muchos años en la iglesia, yo me sé la Biblia, yo predico, yo canto, yo enseño. La fe, mis amados, debemos mantenernos firmes en la fe. Otro beneficio, para fortalecer nuestro espíritu y debilitar la carne. El espíritu está dispuesto, pero la carne no. Para tener comunión con el Señor, para recibir instrucción o respuesta de Él. Les voy a compartir aquí esta corta porción del libro de Habacuc. Habacuc tiene solamente 3 capítulos. En el primer capítulo, el profeta se queja con Dios, se queja. Él tiene un pleito ahí con el Señor. Es de la prosperidad de los malvados, de que Dios no les responde, que castiga a los malvados. Todo el capítulo 1 habla de eso. Pero, bendito pero, en el capítulo 2, vamos a buscarlo de un pronto. Habacuc. El capítulo 2, Habacuc dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Velaré, dijo Habacuc, ¿para qué? Para poder escuchar la respuesta de Dios. Y así fue. Ya en el verso 3, que ustedes conocen esos últimos versículos del 17 al 19, ya Habacuc tiene otra mentalidad, otro vocabulario, ya crean, aunque todo esté en contra, dice que me gozaré en el Dios de mi salvación. Pero ¿qué él hizo? Porque él tenía una rebeldía tremenda, le iba a hablar el Señor en medio de esa rebeldía, de todas esas quejas. El Señor no le iba a hablar, él sacó ese tiempo para velar y para poder escuchar la voz. Ya en el capítulo 3 el profeta adoró y dijo en el 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el fruto del olivo y los ladrones no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. No es el mismo que comenzó aquí diciendo: pero ¿por qué? ¿Por qué tú no haces? ¿Por qué tú no lo mandas al desierto seco? Mire cómo cambió el vocabulario de Habacuc. Entonces, necesitamos velar, mis amados, para tener comunión con el Señor, para recibir su instrucción o su respuesta, su respuesta. Otro beneficio es para prepararnos para la venida del Señor, porque no sabemos ni la hora ni el día. No durmamos, mis amados, estemos alertas, estemos atentos. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Dice el 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Eso es todo lo que yo
pido al Señor que quede en nosotros, que no durmamos. Y cuando habla de dormir, no es literalmente dormir por la noche. Dormimos todo el día, estamos distraídos todo el día. Si no despertamos, mis amados, y nos percatamos de los tiempos que estamos viviendo, nos van a agarrar dormidos, asando batata. El dominicano asa batata, no sé lo que hacen los costarricenses, pero los dominicanos asamos batata y así nos pueden encontrar. Aleluya. Mis amados, no durmamos, estemos alerta, la palabra está, la advertencia está, la exhortación está. El Señor está, nunca nos ha dejado, nunca nos ha dejado. Cuando Jesús se iba, le dijo a sus discípulos, no los dejaré solos, les dejaré el Consolador. Cuando nosotros velamos, Él está con nosotros. Tenga la total convicción, cuando estamos velando, Él está con nosotros. Él no nos deja solo. Él nos invita a velar con Él. Él nos anhela, mis amados. Él nos anhela. Que ese mismo anhelo que Él tiene por nosotros, tengamos nosotros por Él. Aleluya. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por esta palabra, que no es de temor, es de exhortación. Esta exhortación es para despertarnos, para que escuchemos y hagamos por obra la palabra, porque la necesitamos, mis amados. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, dando gracias a Dios, porque toda la gloria es de Él. Toda la gloria es y será siempre de Él. Aleluya. También damos gracias por nuestros pastores. Vimos ayer unas fotos de ellos, ¿verdad? Unas fotos hermosas. Yo me regocijé bastante de verlos, de ver cuánto mimo está recibiendo el pastor. Yo me imagino que ese es el más mimado de la casa ahora mismo. Lo de Génesis y lo de Raquel no tiene comparación. Ese es el más cuidado, el más amado. Aleluya. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, por tu incomparable y tu abundante amor, Señor, para con nosotros. Te estamos tan agradecidos, Señor, porque tu gracia y tu misericordia han sido derramados hacia nosotros, Señor. Porque estamos completos, Señor, estamos llenos, pero queremos más, Señor. Estamos llenos hasta hoy, pero queremos más, Señor. Que el hambre y la sed por tu palabra nunca cese, Señor. Para que tú sigas revelando, Señor, para que tú sigas dándonos la enseñanza que día a día necesitamos, Señor. El alimento propicio, Señor, el que necesitamos. Señor, que cada palabra que tú envías a nuestra casa, a nuestra familia, Señor, sea de mucho provecho para nuestro espíritu, Padre Santo. Y que seamos diligentes, seamos esforzados, seamos sabios, Señor, para alimentar nuestro espíritu, para que sea fortalecido y que nuestra carne tenga que menguar, Padre Santo. Porque nuestro espíritu ciertamente está dispuesto, pero la carne es débil. Es por eso, Señor, que necesitamos alimentar nuestro espíritu, quien está dispuesto siempre a agradarte a ti, oh Dios. Señor, que nuestra carne se someta, Padre, y eso está en nosotros. En la sabiduría con que obramos cada día, Señor, de someter la carne para que nuestro espíritu crezca y sea el que gobierne. Aleluya. Te damos gloria, Señor. Te damos honra, te bendecimos, te adoramos, Señor. Te damos gracias también por nuestros amados pastores. Gracias por lo que estás haciendo en ellos, Señor. Que seas tú, Señor, abriendo puertas. Que seas tú dirigiendo cada profesional que les está atendiendo, que está atendiendo a nuestro pastor. Señor, toda la gloria es y será siempre tuya. Tú usas a quien quiere como tú quieres, Señor. Usa a esos profesionales. Dales tú la dirección, Señor, y las herramientas para ellos atender a tu hijo José Bonilla, Señor. Gracias, aleluya. Gracias por la excelencia con que ellos son recibidos y son tratados en ese lugar, Señor.
Aleluya, gracias por ellos y que prontamente podamos tenerlos con nosotros, gozándonos y celebrando, Señor, esa victoria que tú nos tienes preparados, Señor. Bendecimos a sus hijos, bendecimos a sus nietos y que este tiempo sea un tiempo precioso de edificación para su descendencia, Señor. Y que donde quiera que ellos van, donde quiera que ellos pisen, con quien ellos tengan contacto, Señor, sean personas que reciban bendición, que sean edificados por una palabra que tú has puesto en ese depósito que es su corazón, Señor. Que la palabra fluya y bendigas a todo el que les rodea. En el nombre de Jesús. Aleluya, Señor, te damos gracias. Bendecimos, Señor, esta familia. Bendecimos nuestros hijos, los que no están aquí, nuestros nietos. Que tu gracia y tu favor esté con ellos, Señor. Que tú los atraigas a ti, a tu tiempo, Señor. Escucha nuestro clamor por nuestros hijos, Señor. Sabemos que tú eres un Dios fiel y que tú harás, Señor, que tú harás, que mientras esperamos, Señor, la esperanza y la fe permanezcan, Señor, orando con gozo, aleluya, porque fiel es el que ha prometido. Y hemos declarado y declaramos hoy, yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros y nuestros hijos te serviremos, te seguiremos, te adoraremos, Señor, aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo serviré.